Los feminicidios son definidos como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión. En el año 2012, en México se vivió un hecho de inconstitucionalidad, pues se cometió el feminicidio de Carla Pontigo Luxioto. Se puede leer dentro de la sentencia de amparo 1284-2015 que, el 28 de octubre de 2012, aproximadamente a las 3 horas, Carla del Carmen Pontigo Luxioto trabajaba en el lugar cuando sus compañeros escucharon un ruido similar al de vidrio rompiéndose en el tercer piso del establecimiento, lugar donde se encuentran la cocina y la oficina del gerente, Ricardo. Al subir a revisar, los compañeros hallaron una puerta de vidrio rota y a la víctima en el suelo, desangrándose, por lo que llamaron a los servicios de emergencia. Ese mismo día, personal del Departamento Médico Legal del Hospital Central informó al Ministerio Público que en ese lugar recibía atención médica Carla del Carmen Pontigo Luxiuto, quien representaba amputación en una de sus extremidades inferiores. Por esa razón se inició una averiguación previa en el índice de la agencia del Ministerio Público Investigador, Mesa Cuarta, Investigadora Central. El 29 de octubre de 2012, aproximadamente a la 1:15 Carla del Carmen Pontigo Luxioto murió a causa de una lesión de arteria y vena femoral que le causó un choque hipovolémico. Durante la investigación se cometieron múltiples violaciones e irregularidades. No se tomó en consideración que Carla tenía heridas defensivas y propias de un ataque sexual. El Ministerio Público se presentó en el lugar de los hechos 38 horas después de que ocurrieran. No hubo una debida preservación de la escena, no hubo un resguardo de la cadena de custodio, de la ropa, del celular ni del lugar donde sucedieron los hechos. No se investigó con perspectiva de género, pese a las múltiples evidencias de muerte violenta y feminicida que Carla presentaba. A la madre de la víctima, Esperanza, le dijeron que su hija había muerto al estrellarse contra una puerta de cristal. Un año después de la muerte de Carla, su familia recurrió a un amparo contra el juez segundo del ramo penal y otras autoridades, derivado de la violación de garantía del debido proceso y negación de acceso a la justicia contra la Procuraduría General del Estado, ya que se ejerció acción penal en contra del gerente del antro Play por el delito de homicidio culposo. La sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2019 afirma que la hipótesis del accidente era insostenible y que la investigación fue irregular y tendenciosa, y que la familia de Carla fue rechazada por un aparato de justicia unido en su contra. Dentro de lo que son los derechos humanos, encontramos los siguientes artículos que vienen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales fueron violados en el caso de Carla Pontigo. El artículo tercero nos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Y el artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Los derechos referidos en los artículos anteriores fueron violentados en este caso, pues se le privó de la vida a Carla, y debido a las irregularidades en su caso, no hubo un debido acceso a la justicia para los actos que violaron sus derechos. Cabe recalcar que esto tomó otro giro, pero hasta el año 2019. La sala concluyó que existieron violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas desde el inicio de la investigación de los hechos, los cuales derivaron en una hipótesis acusatoria, producida por una investigación que no fue conducida con perspectiva de género, a pesar de existir indicios que hacían necesario relacionarlo con la violencia de género. El Estado ha tomado ciertas acciones a raíz de este caso, para evitar que se repitan fallas inconstitucionales y u omisiones en el futuro.
Específicamente, en los casos de muertes de mujeres aparentemente accidentales, se indica lo siguiente. La prudencia exige aplicar el modelo de protocolo ante el más mínimo indicio o duda de que se pueda estar frente a una muerte violenta. En ningún caso su aplicación impide la investigación general de los hechos, sino que, por el contrario, permite identificar los hechos y asociarlos a un eventual contexto. El caso de Carla Pontigo me ha dejado claro que el sistema judicial que hay en nuestro país, si bien ha avanzado un poco respecto a años anteriores en el ámbito de perspectiva de género, el acceso a la justicia no ha sido del todo correcto ni bien manejado. Además, la corrupción y los actos inconstitucionales son frecuentes en estos casos. Este es un punto de referencia en lo que son los casos de feminicidio, por lo que el Estado y los órganos judiciales tienen que dar el debido acceso a la justicia con una perspectiva de género. Otro caso de referencia es el caso de Campo Algodonero, donde en noviembre del 2009 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar los derechos humanos en los casos de feminicidios sucedidos en Ciudad Juárez.